subirla a la plataforma de YouTube y les dejo el enlace como hacemos siempre. Vamos a compartir y recuerden que están invitados a preguntar, consultar y aportar, ¿sí? Porque lo más valioso de estos encuentros son los aportes que podamos hacer entre todos, ¿sí? Si bien hay una primera parte más dura, que es la de hablar de fisiopatología, siempre van a estar los cuidados de enfermería transversalmente. Todo el tiempo está todo atravesado con los cuidados de enfermería. Y, por supuesto, estando en pandemia, el COVID es nuestra estrella invitada, pero no vamos a desestimar las generalidades de la insuficiencia respiratoria para luego entender por qué un paciente con neumonía nos puede hacer insuficiencia respiratoria, por qué uno con derrame pleural, por qué un paciente con EPOC puede exacerbar su patología crónica y tener insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, ¿sí? Recuerden que todo lo que está antes ya lo vimos. Así que por eso me centro acá en insuficiencia respiratoria. Habiendo pasado tanto tiempo, no pierdan la oportunidad de revisar los contenidos que vimos hasta ahora, porque son muy importantes. Y además ahora van a ver que los necesitamos recapitular para poder entenderlos. Dudas, preguntas, siempre ahora es el mejor momento, ¿sí? Si yo estoy hablando y alguien me dice, mira, eso que explicaste no lo entendí, decímelo que lo vuelvo a explicar. Ningún problema. Lo importante es que estos temas queden lo más claro posibles. Así cuando llegue el momento de sentarse a ver los videos de vuelta y a tomar nota y hacer tus apuntes, sea mucho más fácil hacerlos porque ya pudiste preguntar todo lo que necesitabas. Igual recuerden que esto es una continuidad, así que dudas y consultas tienen a sus profesores y me siguen contactando a mí por WhatsApp, me pueden mandar un audio por si alguno de estos temas que estuvieron a mi alcance los seguimos resolviendo. Ya a la brevedad, las profesoras van a unificar criterios para la fecha del examen parcial, ya eso se encargarán las profesoras, y yo me tengo que encargar de preparar las preguntas de la unidad 4, de la cual yo, digamos, de alguna manera soy autor y testigo. Así que tengan siempre la amabilidad de que todo el consultar esa unidad, aprovechenme hasta que sea el parcial, ¿no? La insuficiencia respiratoria, entonces vamos primero a definir y a clasificar, ¿sí? Recuerden que nuestro aparato respiratorio tiene que sobrellevar dos funciones muy claras. La capacidad de ventilar, ¿sí? Que ventilar, ya lo habíamos visto el año pasado, que es el proceso de movilizar una columna de gases, una mezcla gaseosa, en una columna, que es mi vía aérea superior e inferior, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que estoy ventilando, lo que estoy haciendo es movilizar una columna gaseosa, ¿sí? Y permitir un intercambio gaseoso, ¿sí? Eso es un proceso ventilatorio, mover gases de un lado hacia el otro. ¿En qué momento lo hacemos? Cada vez que inspiramos, cada vez que expiramos, ¿sí? Es decir, un ciclo respiratorio es parte del proceso ventilatorio. Y así, cuántas veces lo hagamos a lo largo de un minuto y toda la vida. Y la otra función propia de la respiración, ¿sí? Del aparato respiratorio, es la difusión gaseosa, es decir, la hematosis que se hace, se sobrelleva la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Que recuerden que habíamos dicho que los alvéolos era la unidad funcional del pulmón. Esperen que vamos a sacar acá porque me pueden llegar mensajitos, no comprometedores, son amigos que me saludan. Voy a sacar a WhatsApp acá, disculpen, ¿eh? Listo. Les decía entonces, la difusión, que es ese proceso físico-químico, donde los gases que hacían pasaban de zonas de mayor a menor concentración, ¿sí? Eso lo vimos y fue un repaso chiquitito que hicimos rápido, lo buscamos, está en nuestra plataforma, acá está, ¿sí? El proceso de difusión en la membrana alveolo-capilar, donde los gases que estaban más concentrados, como por ejemplo el oxígeno, dentro del alvéolo, pasaban a las células, y el dióxido, que venía de la circulación pulmonar por parte de la arteria pulmonar, entregaban lo que tenía mucho, la CO2, a un espacio donde hay mucho menos.
Entonces, esta revisión que hicimos este cuatrimestre, que lo vimos el año pasado, además Ciencias Biológicas tuvo la oportunidad también de revisarlo, fíjense qué importante es volverlo a traer, porque en la insuficiencia respiratoria vamos a ver que hay una forma de insuficiencia respiratoria donde el problema está en la difusión, ¿sí? Vuelvo. Entonces, insuficiencia respiratoria se refiere a una situación donde o la ventilación o la difusión o ambos está alterada, ¿sí? Eso es insuficiencia respiratoria. Cuando yo escucho mi paciente de tal unidad tiene insuficiencia respiratoria, estoy diciendo que o bien tiene un problema en la capacidad de ventilar gases, moverlos como columna gaseosa, o bien lo tiene en la difusión de los gases, es decir, la hematosis está alterada, ¿sí? Esto es importante porque hay mucha gente que piensa que todo es insuficiencia. No, la insuficiencia respiratoria o es una o es la otra. Sigo. Y acá dice, esto puede conducir, obviamente, ¿sí? Tanto los problemas de ventilación como los problemas de difusión, porque están como uno hace efecto dominó bajo con el otro. Si yo tengo un problema de ventilación, tarde o temprano tengo un problema de difusión. Si tengo un problema de difusión, voy a demandar la atención de la ventilación, va a tener que ponerse a la altura de ese problema, ¿sí? Entonces dice que estas, estas formas de insuficiencia respiratoria, sea ventilatoria o sea difusión, trae aparejado bajos niveles de oxígeno, y entre paréntesis, mira, acá te ponemos ya términos que tenemos que familiarizarnos mucho: hipoxia. Recuerden que la hipoxia yo la tengo que determinar de una manera. Yo no puedo decir, ese paciente tiene hipoxia, ¿sí? O aquel paciente tiene hipoxemia, que es otra cosa, ¿sí? La hipoxemia, ¿qué era? Les pregunto a ustedes. Y nos damos una ayuda. La hipoxemia necesita, para ser diagnosticada, de un laboratorio que es invasivo, requiere de sangre arterial. ¿Qué estudio habíamos visto que podíamos necesitar para determinar la concentración de oxígeno en sangre, la PO2? Pregunto al auditorio, a ver los alumnos. ¿Qué estudio? Que hay una técnica, que hay un cuidado de enfermería que empieza y termina con la técnica. La gasometría arterial, profesor. Perfecto, Córdoba. La gasometría arterial es el estudio de rigor que me permite a mí determinar cuánta presión de oxígeno hay circulando, ¿sí? Necesito sí o sí ese estudio para determinar la hipoxemia. La hipoxia es la repercusión en los tejidos, perfusión mediante, ¿sí? Si yo tengo hipoxemia, es muy seguro que a la brevedad empiece la hipoxia, ¿sí? La hipoxemia, recuerden que cuando tenga un valor menor a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Voy a desencadenar una hipoxemia, y cuando llegue poco oxígeno a mis tejidos, ¿sí? Va a aparecer la hipoxia, ¿sí? Voy a tener un paciente que, por Niveles de ejemplo, oxígeno. claro, voy a tener un paciente que, por ejemplo, eh, voy a notar que tiene cianosis periférica, le toco las manos, están frías, eh, puede inducirse alguna forma de hipotermia, no la hipotermia que uno se imagina, pero la temperatura tiende a descender, y hay obviamente una repercusión sistémica en su aparato cardiovascular, el paciente empieza a querer taquicardizar. Todo problema respiratorio impacta en la actividad cardíaca, entonces el paciente empieza a generar taquicardia, empieza a aumentar discretamente su tensión arterial, porque tiene que esforzarse mucho más frente a los bajos niveles de oxígeno. Entonces, sigo. Y dice, puede darse que además de hipoxia, el paciente retenga o sostenga altos niveles de dióxido de carbono, es decir, hipercapnia. Recuerden el término hipercapnia. ¿La hipercapnia qué era? También necesito la gasometría arterial, y es cuando, Los ¿qué niveles altos gas de empieza? dióxido, A ver, no escuché, disculpe. niveles altos de dióxido de carbono. Perfecto, es cuando tu PCO2
que la viste en la gasometría, ya supera los 45 milímetros mercurio. Y ahí tenés hipercapnia. Entonces, hipoxemia, menos de 80 mercurio de PO2, hipercapnia, más de 45 milímetros mercurio, ¿sí? De PCO2. Y acá dice, tanto la hipoxia como la hipercapnia actúan como estímulos para respirar. Es decir, no es que sean los malos de la película, ¿sí? Sino que hay que entender que en ciertas cantidades se vuelven nocivos. Cuando veamos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y creo que alguna vez lo habíamos hablado el año pasado, decíamos que recuerden que un paciente con EPOC necesita una PCO2 que siempre está discretamente alta, ¿sí? Quizás tiene un 45, un 50 milímetros de mercurio. Y con eso, el paciente está chocho de la vida, ¿sí? Mientras que no esté reagudizada su enfermedad. Te respira, no tiene disnea, bajo tratamiento, ¿no? Y ese paciente cuando reagudiza, ponele que tiene una neumonía y tiene que internarse, la PCO2 está mucho más alta de lo que estaba normalmente. ¿Sí? Si tenía 50 y ya era mucho, quizás viene con 55 o 60, que es mucho ya para una persona. Lo importante que habíamos dicho, que hay que tener mucho cuidado a la hora de ofrecer oxigenoterapia a esos pacientes. ¿Qué habíamos dicho de la oxigenoterapia? ¿Le puedo poner cualquier dispositivo o le poníamos algunos más cautelosos? No, le ponía una máscara que tenía las válvulas, puede ser, que eran más cerradas. A ver, yo lo que me acuerdo de haberles contado es que la cautela en estos pacientes es que como ellos están acostumbrados a una hipercapnia crónica, si yo le doy una fuente muy rica de oxígeno, como decimos en la jerga, vamos a lavar a ese dióxido de carbono. Y recuerden que el centro respiratorio, que son esas células distribuidas en bulbo y protuberancia, funcionan gracias a la concentración de pH y PCO2. Entonces yo les dije, ojo con el paciente con EPOC reagudizado, porque si vos le pones un dispositivo de alto flujo, con FiO 2 altas, lo vas a lavar y le vas a quitar el estímulo de la respiración. Entonces, estímulo que quitas, este paciente te merma la respiración. No te digo que te va a dejar de respirar, pero puede aparecer alguna apnea, ¿sí? O puede empezar a hipoventilar. Entonces, en estos pacientes se es muy cuidadoso con el oxígeno que uno le aporta. Generalmente una cánula nasal, 1 o 2 litros, suficiente. Acordate que estos pacientes no te Siempre van se a saturar 100%. Ya no tienen esa capacidad para hacerlo. Pero digo, quédate tranquila con un 95, un 92, podés como cerrar trato, ¿sí? Obviamente tenés que ver la repercusión sistémica del paciente. Si está vigil, luz, ubicado en persona, tiempo, espacio, si no tiene disnea, si no uno va regulando ese oxígeno. Pero la idea es no entusiasmarse con mucha FiO2 porque le quitas el estímulo a un paciente que tiene una hipercapnia crónica, ¿sí? Entonces, esto era para recordar que la hipoxia como la hipercapnia, si bien son nocivas, ojo, porque son estímulos para la respiración, ¿sí? Esto lo vamos a retomar en el paciente con EPOC. La insuficiencia respiratoria hasta ahora, entonces sabemos que es un problema o bien ventilatorio, o bien de difusión, o bien de ambos, ¿sí? Y esto separa la insuficiencia en dos tipos. Mira, tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1 y la insuficiencia tipo 2. La tipo 1 es cuando el problema es el intercambio de gases, ¿sí? Vos decís, mira, el problema está en la difusión de gases. Ya está, ahí está el problema. ¿Qué resulta de eso? El paciente tiene hipoxia, pero no tiene hipercapnia, ¿sí? Digamos que la PO2 le bajó, ¿sí? Por debajo de lo normal, se lo nota hipóxico al paciente, un paciente que hasta a veces puede deteriorar su sensorio, puede ponerse somnoliento, combativo, ¿sí? Tiene más demanda de la necesidad de oxígeno, entonces un paciente que te puede estar con disnea, ¿sí? Pero no tiene hipercapnia, es decir, no ha aumentado los niveles de PCO2 en la sangre.
En cambio, la insuficiencia del tipo 2, ¿sí? El problema es ventilatorio. Este paciente está hipoventilando, no me quiere mover los gases que se tienen que intercambiar. Entonces, ese paciente cae en la hipercapnia y también, secundariamente, a la hipoxia, ¿sí? Porque si yo no me puedo sacar de encima el dióxido de carbono, seguramente me va a costar ingresar oxígeno, ¿sí? Entonces aparece la hipoxia. Entonces, insuficiencia respiratoria tipo 1, el problema es el intercambio de gases. Hay hipoxemia, hipoxia, pero no hay hipercapnia. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2 es un problema ventilatorio. Hay hipoventilación marcada, hipercapnia, y la hipoxia aparece de forma secundaria. Por ejemplo, el EPOC es, claro, una insuficiencia cuando reagudiza, ¿sí? Le dio una neumonía, me lo vuelven a internar al paciente que estaba en su casa en tratamiento ambulatorio y trabajando y haciendo su vida. La insuficiencia respiratoria tipo 2 es clásico un EPOC, ¿sí? Porque pierde la capacidad ventilatoria ese paciente. En cambio, el COVID-19, el SARS-CoV-2, es una insuficiencia respiratoria del tipo 1. El problema está en la difusión de gases. Por eso, ¿qué se dice de la insaturación de los pacientes con COVID-19? ¿Se dan cuenta que tienen hipoxemia? ¿Alguno está trabajando con pacientes con COVID? Yo, De los- profesor. Bien, Ulises, contame, ¿qué se dice de la hipoxemia de los pacientes con COVID cuando llegan a la consulta? Obviamente, en una terapia Sí. intensiva no hay mucho por consultar, pero ¿cómo se No. mostró al principio? ¿Qué problemas tuvo? No, en relación a la saturación de oxígeno. El paciente viene caminando, dice, sí, estoy con, dice, ¿no? Me duele la garganta, una faringitis, me cuesta un poco O hace respirar, fiebre. ¿eh? Sí. Y O hace uno lo fiebre. satura. Uno lo satura y ¿qué Sí. se encuentra? Siempre son más bajos los niveles Y con, de oxígeno. Bien, ¿y cómo y se por lo dice si general tiene satura? 95 para abajo. Muy bien. 95% para A abajo. ver, ¿y cómo se dice con propiedad si mi paciente satura menos de 95? Mi paciente está desaturando a 95% por Bien, saturación. está desaturando, insaturando. De 95 a 100 es lo que yo espero como normal. Por debajo de Sí. 95, 94 para abajo, está insaturado. Sí. Recuerden ya usar propiedad, ¿sí? Ya Sí. las cosas no bajan ni suben, sino que, por lo menos en esto, voy a decir, el paciente está insaturando. El COVID-19 se dice que tiene una especie de hipoxemia silenciosa, es silente, no se da cuenta el paciente. Te viene caminando y dice, sí, a veces me falta un poco el aire, y vos lo saturás y lo tenés 92, 91, está insaturando, pero es silente, es silenciosa hasta que se vuelve sintomática. Obviamente, eso, más algún puntito más que le pongas al paciente, amerita la internación. Yo no puedo tener un paciente insaturando en el domicilio, ¿sí? Habrá que ver qué otro problema tiene. Es más, ya se va directamente a hacerse ese paciente un control radiológico, porque lo que estamos sabiendo que el debut del COVID-19 como insuficiencia respiratoria del tipo 1, ¿sí? Es que ese paciente desarrolla rápidamente ¿qué? Una neumonía. Una neumonía. Y para colmo, como vemos acá en la imagen, una neumonía que está en ambos lados. ¿Cómo se llama ese tipo? Bilateral. Perfecto, muchísimas gracias. Son neumonías que progresan rápidamente a formas bilaterales. Por eso este paciente necesita un soporte ventilatorio a presión positiva, ¿sí? Después vamos a ver más adelante eso. Entonces, la insuficiencia respiratoria debido al COVID-19 es del tipo 1, hay una clara alteración de la difusión gaseosa, ¿sí? El problema no es ventilatorio, después lo va a hacer, ¿sí? Primero entró por el lado de la difusión. La neumonía, lo primero que te altera es la capacidad de difusión de gases. Por eso insaturás
por eso necesitas oxígeno, por eso empezás con disnea, ¿sí? Cuando se instale la neumonía bilateral por el COVID-19, este proceso inflamatorio se va a empezar a desencadenar, ¿sí? Ya vamos a ver qué es bien la neumonía. Y va a haber un momento de mis días de COVID que llega el día entre el 8 y día 10, aparece una tormenta de ¿qué? Que decimos que se escucha tanto en los servicios de salud. ¿Por qué le tenemos miedo al paciente internado en su día 8 a su día 10? Porque hay una respuesta muy alta de citoquinas, que son mediadores de la inflamación. Es la famosa tormenta de citoquinas. Cualquier paciente que tengamos, que te internen, o vos le des tratamiento ambulatorio, tenés que saber muy bien cuándo pudo haber empezado ese COVID, porque vos sabés que entre el día 8 y 10, el pulmón va a responder a esa neumonía, si la tiene, y si no, está armándose la neumonía. Pero en el día entre el 8 y el 10, el cuerpo reconoce esa invasión viral y empieza a liberar un factor que se llama citoquinas, que las citoquinas son normales en todo proceso inflamatorio a expensas de una infección. El problema acá es que lo hace mucho, ¿sí? Demasiadas citoquinas. Y eso promueve una inflamación tal que perjudica absolutamente la difusión, pero ahora también la capacidad ventilatoria. Entonces, tu insuficiencia respiratoria, que empezó a ser siendo humildemente 1, ahora es humildemente 1 más 2. Y es el paciente que rápidamente requiere ¿qué? ¿Qué es lo que escuchan que se hace con esos Una pacientes? intubación. ¿Una? Una Intubación. intubación. Bien, se necesita ventilar invasivamente a este paciente, ¿sí? Hay métodos no invasivos, pero bueno, hay mucha discusión por la aerosolización que generan las cánulas de alto flujo, que sí, que no. Luego están las cámaras que se están poniendo, que toman toda la cabeza del paciente, que tienen que estar bien sujetadas, como tuvo, por ejemplo, hace muy poquito este periodista que veíamos de Canal 13, ¿sí? Todas formas. ¿Cómo se llama? La BNI. PEWE, profe. La PEWE. Ahí está, gracias al periodista de la PEWE, que son dispositivos que intentan optimizar la ventilación y la difusión con presión positiva, de forma no invasiva. Pero la evidencia abrumadora dice que lo mejor que se le puede hacer a ese paciente, nosotros como estamos mucho del otro lado y lo sabemos, nos darían pero mucho quickie, que es decir que inducir a qué al paciente. En coma. En Coma. coma. Farmacológico. Claro, a un coma farmacológico para instrumentar la vía aérea y tenerlo ventilado para tratar de lidiar con esa inflamación, ¿sí? Sí. Nosotros que estamos de este lado estaríamos, si nos llegan a decir que eso nos va a pasar, estaríamos rezándole a todos los santos porque sabemos de Sí, lo ya que se sabemos. trata, sabemos los riesgos. A veces uno dice, ¿no? La ignorancia, el desconocimiento, mejor dicho, es como que te abriga de cierta esperanza y de tranquilidad, ¿no? Bueno, no sé, será porque uno vio tanto que a veces se asusta cuando escucha eso y dice, bueno, el que no sabe lo que va a pasar, también le provoca ansiedad y miedo, pero creo que nuestro miedo es como que viste la película y te va a dar miedo verla de vuelta. Ya Así sabemos que cómo termina. ¿Cómo? El tema es que ya sabemos cómo termina, la mayoría. Claro. Sabemos cómo termina la mayoría, sabemos lo que es un destete, sabemos que hay que aprender a respirar, hemos visto eso en nuestros pacientes, entonces es como que nos contaron el final y cada vez que nos lo cuentan lloramos con ese final, aunque nos lo cuenten muchas veces. Por eso, bueno, a veces que el otro no sepa es como que, bueno, Tiene un el punto a favor. imaginario lo va a ayudar. Las experiencias que se tienen cuando el paciente está bien sedado, anestesiado y curarizado significa que está paralizado, saben que aunque nosotros tengamos una mirada de temor,
Las evidencias dicen que si hubo una buena pseudoanalgesia y curarización y un destete prolijo de la ventilación mecánica, son buenas porque estas drogas tienen mucha capacidad hipnótica y de borrar tu memoria reciente. Entonces, El midazolam. ¿cómo? El Sí, midazolam. las benzodiazepinas están a la orden del día para hipnotizar y hacerte olvidar. El fentanilo también, ¿eh? Entonces, lo que dicen los pacientes es que no se acuerdan mucho de todo lo que pasó, pero ojo, escuchan mucho, ¿sí? Yo puedo pensar que un paciente no me está escuchando, que está muy quietito, y decir, bueno, está bien sedado, bien analgesiado, no está hipertenso, no está taquicárdico, y sin embargo te pueden escuchar. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos al lado de un paciente, ¿sí? Recientemente, yo uso mucho lo que la farándula a veces sucede, porque no por lo que suceda, sino por lo que dice. Recientemente, la actriz esta, Carmen Barbieri, dijo haber recordado y escuchado que una enfermera decía que hablaba de ella y que decía, mirá vos, esta mujer, cómo se vino a infectar, que iba a estar en MasterChef, y ella dice que pensaba en cómo decirle a la enfermera que iba a volver a la televisión, que iba a salir, que estaba todo bien, que se iba a recuperar. Y entraba en un sueño nuevamente, ¿no? No sabemos si esto es sueño, si pasó o no, pero ojo, que el sentido de la audición es lo último que cualquier persona pierde. Así que eso hay que tenerlo muy en claro. Mi paciente podrá tener 1000 problemas de salud. La audición es de los últimos sentidos que se pierden. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Bueno, pasamos a cómo reconocemos, esto ya lo venimos hablando, el tema de cómo reconocemos la insuficiencia respiratoria. Obviamente hay una gasometría de por medio, mostrando cómo los gases se están movilizando, aumentando la PCO2, disminuyendo la PO2, el patrón de ventilación se vuelve disneico, hay dificultad para sostener una respiración prolija, taquipnea, insaturación de oxígeno, ¿sí? Empieza a haber repercusión en la piel, el paciente puede empalidecer, se ponen marmolados, fríos al contacto, cianosis periférica, rellenos capilares enlentecidos, ¿sí? Pacientes que empiezan a tener intolerancia a todos los alimentos, porque recuerden que un cuerpo, cuando entra en insuficiencia respiratoria, es como que se queda con una carga de oxígeno bajita y la tiene que redistribuir. ¿Y la va a redistribuir a dónde? Y se la va a dar a los órganos nobles. ¿Qué es un órgano noble? Pregunto. El cuerpo tiene poco oxígeno y tiene que repartirlo a los órganos nobles. La piel no es noble, por eso se le secuestra circulación. El hígado. El hígado, el cerebro, el corazón, mis riñones, son órganos que son presión y volumen dependientes, y además de la presión y del volumen de sangre, del oxígeno que les está llegando, ¿sí? Además de la glucosa, obviamente, como sustrato energético. El oxígeno lo necesitan, porque los mecanismos aeróbicos de producción de energía se basan exclusivamente en eso. Si entran en un proceso anaeróbico, no les va bien, producen mucho ácido, y eso no es bueno para ese órgano. Entonces, la importancia de que cuando aparecen esos síntomas, que vos decís, ¿qué tiene que ver que el paciente, doy un ejemplo, te entra un paciente que refiere dolor precordial a la guardia. Refiere eso, todavía no se le diagnosticó nada. Estamos esperando que venga el médico y vos estás ahí haciendo el triage. El paciente dice, me duele mucho el pecho, y agarra, vomita. ¿Te tiene que preocupar? Sí, porque el vómito lo que te está diciendo, ¿sí?, que ya hay una redistribución de oxígeno. El miocardio no está logrando un buen gasto cardíaco y está repartiendo la sangre a donde tiene que ir, a los órganos nobles. El aparato digestivo no es noble, la piel no es noble. Entonces, si te viene, vomita y vos lo ves que está pálido, está sudoroso, sí, hay algo cardíaco ahí, porque ahí ya hay una redistribución de sangre.
Manejo de la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Estamos todavía en el contexto COVID porque eso hay que hablarlo y después vamos a entrar nuevamente al tipo 1, tipo 2, pero con otros cuidados. Ventilación mecánica precoz, lo que recién decíamos, no hay mucha bisagra, viste cómo se mueven las puertas, entre la cánula nasal oxígeno, que ahora no estamos calentando, que ahora no estamos modificando, porque estamos minimizando la cantidad de equipos que se conectan para que se contamine lo menos posible el ambiente y cuidar al que nos cuida, ¿sí? Ventilación mecánica precoz, pronación vigil. ¿Qué era la pronación vigil? Que algo charlamos el año pasado. La Cuando rotación que se le la realiza al rotación del paciente paciente. para que pueda respirar. A ver, entonces, es un cambio de decúbito que obliga al paciente a estar, pregunto, ¿boca arriba o boca No, abajo? boca abajo. Boca Boca abajo, abajo. profesor. Boca abajo, y recuerden que Para acá hay que explicar algo, que que lo tenga típico mayor que... capacidad pulmonar. Bien, y acá hay que explicar algo, aprovechando lo que muy bien dice el colega, porque uno dice, che, pero yo leo todo el tiempo que hay que sentar a la persona cuando tiene dificultad ventilatoria. ¿Por qué ahora me dicen que hay que acostarlo boca abajo? ¿Cómo va a respirar mejor así? Si a mí me venían diciendo que, igual que el oxígeno, humidificado, calentado, ahora me dicen que no. Y ahora me dicen que no esto también. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando al paciente lo internaron es porque ya la neumonía está. Y una neumonía, vamos a ver seguramente, no sé, si puedo la semana que viene, si no quedarán los videos, la neumonía, ya lo vamos a ver, es una patología que se caracteriza por lo que se llama exudado. Exudado es como que aparece líquido dentro de los alvéolos, ¿sí? Ya después vamos a definirlo bien prolijito. Y hay exceso de circulación de sangre pulmonar. Entonces, hay algo que se llama equilibrio entre la ventilación y la circulación de sangre. Entonces, yo un pulmón con neumonía, como en estos pacientes con COVID, están con exceso de circulación sanguínea, con exudado, con líquido que no tiene que estar dentro de los alvéolos, donde tiene que haber gases, hay líquido ahora, y poca ventilación, ¿sí? Mucha circulación, poca ventilación. Eso lo van a escuchar como que está alterado el equilibrio B corta barra Q, Q de queso. Se llama equilibrio BQ. Hay poquita ventilación y mucho exceso de circulación. ¿Qué sabemos hace mucho tiempo? Nada más que ahora el COVID lo puso a flor de piel, es que los pacientes cuando pronan, es decir, los pronamos nosotros o vigila y se mueve él, mejora ese coeficiente. La ventilación ahora permite ventilar espacios que antes no estaban ventilados, como las bases del pulmón, y ese exceso de líquido se empieza a equilibrar. Entonces, desde que se me interna, aunque tenga una cánula nasal y me hable y esté con los antibióticos y la dexametasona, ya lo pronás, pronación vigil. Porque eso se sabe que en 15 a 20 minutitos, si vos lo tenías saturando 92%, pronovigil en 15 a 20 minutos lo saturás 95%. Ya mejorás la capacidad ventilatoria del paciente a expensas de que le baje el exceso de exudado o de circulación pulmonar, ¿sí? Ahí está el secreto de la pronación vigil. Los que están trabajando actualmente en una terapia o en clínica, porque esto ya no es cosa de terapia intensiva, no. El enfermero de clínica COVID lo tiene que saber, ¿sí? Porque tenés que convencer al paciente de decirle que así, dentro de un ratito, va a estar mejor. Aunque note que ahora no, hágame caso. Póngase así, lo acomodás, ¿sí? Visitalo mucho y hasta mostrarle si querés. Decís, mire, este aparatito dice que usted ahora me satura 92%. Hágame caso. Usted permanezca en la situación y va a ver que en 20, 30 minutitos yo le voy a mostrar cómo se mejoró ese número. Bueno, doblemos los dedos que sea así. Debería poder ser así. Entonces la pronación vigil es muy bienvenida. Tratamiento con antivirales, el Remdesivir, bueno, es una de las drogas que estamos usando, corticoterapia, dexametasona, ¿sí? ¿Cuánto están dando actualmente?
¿4 o 6 miligramos día? Como yo, lo último que me actualicé eran 6 miligramos por día. Pregunto, ustedes colegas que están ahí trabajando, ¿cuánto están dando? ¿De dexametasona? Sí, 8 miligramos, creo que es. ¿8 están dando? Sí, Perfecto, 8 miligramos, muy bien. uno cada 12. Bien, entonces 4 miligramos cada 12, la ampolla trae 4 miligramos, 8 miligramos, perfecto. Recuerden que la dexametasona es un glucocorticoide y lo que está haciendo acá es mediando la respuesta inflamatoria, ¿sí? Es como que entra a jugar y le pide a los mediadores de la inflamación que se tranquilicen. Nada de tormentas citoquinas, nada de macrófagos, ¿sí? Dice, tranquilícense, es un inmunomodulador, esa es la palabra. Los glucocorticoides inmunomodulan, modifican la respuesta inmunológica. Y acá la respuesta es bajar la respuesta inmunológica. Antibiótico terapia, los macrólidos, ¿están tomando acitromicina los pacientes o le están dando algo más? A los pacientes están dando claritromicina más claritromicina más ciprofloxacina. Bien, Miligramos. entonces, la claritromicina es un macrólido y la ciprofloxacina es de la familia de las quinolonas. La cipro, yo creo, a ver, estoy hablando sin saber, acá los que saben son ustedes. La mejor quinolona, la quinolona es una familia de antibióticos. Tenés ciprofloxacina, norfloxacina y levofloxacina. De estas tres, la más vieja y la más barata es la ciprofloxacina. La que está muy buena para el parénquima pulmonar es la levo y la norfloxacina. Pero ¿saben cuál es el problema? Son carísimas, son muy caras. Entonces, bueno, estos pacientes son costosos. A ver, si habláramos en salud pública, se habla de costos, y vos tenés que decir, che, cipro, que digo cualquier número, ciprofloxacina, 300 pesos, levofloxacina, 800, y bueno, cipro. Todas son buenas, no estoy diciendo que estoy ahorrando plata a expensas de que al paciente le vaya mal. Estoy diciendo que son todas buenas, son generaciones diferentes, una generación siempre mejora a la otra, ¿sí? Pero bueno, los costos también un país lo tiene que ver, porque estos productos no todos se hacen en Argentina, a veces hay que traerlos de afuera, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales. No todos los pacientes le damos anticuerpos monoclonales. En cambio, las heparinas están a la orden del día, ¿sí? Porque ustedes que están usando de bajo peso molecular, como la warfarina, la enoxaparina, o van a la heparina sódica que tenemos siempre a mano. Heparina sódica, 5.000 unidades. Perfecto. Es vieja en el mercado, todos la conocemos. Esperen que voy a prender un poco la luz. Denme un minutito porque se me está oscureciendo el ambiente. Denme un minuto. Ahí está. Me estaba sintiendo medio como en una caverna. La heparina sódica es vieja en el mercado, la tenemos a mano, es económica, es muy buena, pero si podés elegir, obviamente los anticoagulantes como las heparinas de bajo peso, la warfarina, la enoxaparina, están buenas también, ¿sí? Pero si ustedes tienen, desgraciadamente, te toca un familiar y vos te dicen que le estamos dando heparina de alto peso, tranquilo, estamos bien, no pasa nada. Lo importante es que le den alguna heparina, o de bajo o de alto, pero que se la den, porque las trombosis están a la orden del día en estos pacientes. Hay un problema que entra en la cascada y te desordena la cascada de coagulación y tenés unas trombosis por todos lados. Y el problema son las trombosis ¿de qué tipo? Pulmonares, ¿sí? Esas son las que me dan miedo. ¿Ustedes están escuchando algo de las trombosis pulmonares actualmente? ¿De qué están escuchando? Que dicen, ¿le tengo miedo a qué? Porque dicen que producen trombos en el pulmón. ¿A qué le está ¿La teniendo miedo? vacuna puede ser? ¿O Claro. la
Sinopharm, me Las parece. vacunas, hay un par de vacunas, la de AstraZeneca en Europa y la de Johnson Johnson, recientemente aprobada en Estados Unidos por la FDA, han evidenciado que al parecer trastornan una parte de la cascada de coagulación y promueven la formación de un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? El problema del tromboembolismo pulmonar genera agudamente una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Del tipo 1 que te ahoga, ¿sí? Necesitas rápido actuar con esos pacientes. Igual, volviendo a la salud pública, costo-beneficio, ¿sí? Esto puede sonar que diga, lo que está diciendo Diego es una barbaridad, pero el costo-beneficio es el siguiente, y es una cuestión ética también. Por ejemplo, en Europa se lleva vacunado con AstraZeneca, no, con Johnson Johnson ya se vacunaron 33 millones de personas. La de Johnson Johnson es una sola dosis, ¿sí? Y tiene una efectividad entre el 72 y 76%. Se vacunaron 33 millones de personas. Miento, en Estados Unidos, disculpen. En Estados Unidos se vacunaron 33 millones de personas. 7 personas, 5, 6, 7 personas tuvieron tromboembolismo pulmonar. Solo una falleció. Entonces, cuando esto lo hablan los expertos en salud pública y meten a la ética, uno se pregunta, ¿hay que hablar de costo-beneficio? Sí, porque salimos a las corridas a armar vacunas, cuando te llevan generalmente 5 o 10 años armar una, la armamos en menos de un año, estamos en contexto de pandemia, por eso todo se aprueba en contexto de emergencia, porque es una manera también de cubrirse a las empresas y los gobiernos también. Todo lo que estamos consumiendo las vacunas, sea china, rusa, americana, lo que sea, se dice, apruébese en contexto de emergencia, porque vos sabés que pueden pasar cosas, como todo por la medicina no es matemática, entonces para asegurarte que si pasa algo estamos todos legalmente cubiertos. Entonces, el costo-beneficio que planteó Johnson Johnson y la FDA lo está entendiendo, está investigando igualmente, está detenida su administración, dice, bueno, de 33 millones, 7 se enfermaron, una se me murió. La muerte de una persona es importante, vos fíjate que detuvieron la vacunación, pero vas a ver que a la brevedad van a continuar. Lo que se va a buscar es tratar de delimitar a quién vamos a vacunar y a quién no. Por ejemplo, la de AstraZeneca se recomienda más al adulto mayor que al joven, porque los que han tenido trombosis pulmonar, la mayoría eran menores de 40 o 50 años. Ninguno tenía 70 o 80. Entonces, la de AstraZeneca en Europa dijeron, bueno, todos los mayores de 65, AstraZeneca. Los menores de esa edad, Pfizer, Moderna. Entonces, investigan, ven qué pasó, pero también se dan cuenta que no pueden detener la vacunación. Y los números son números, ¿entendés? Y vos decís, ¿cuántas personas murieron por vacunarse? 0,00000001. ¿Cuántas personas mueren por no vacunarse? Y, no sé, ayer tuvimos 340 en Argentina. ¿Se entiende cómo una cosa pesa en la otra? Entonces no hay que tenerle miedo a las vacunas, hay que tenerle respeto, pero yo le tengo más miedo al COVID que a las vacunas, ¿sí? Pero bueno, son cosas que me gusta compartir porque estamos en esto y tenemos que charlarlo. Bueno, con esto concluimos lo que fue la insuficiencia respiratoria por COVID-19, ¿sí? A ver, no quiero, porque es mucha la información en poco tiempo que hemos visto. Entonces, hasta acá vamos a trabajar todo lo que fue insuficiencia respiratoria, ¿sí? La tarea que vamos a dejar para que ustedes lean, ¿sí? Yo creo que ustedes lo pueden hacer. Es leer esto de insuficiencia respiratoria tipo 1. Fíjense, bueno, acá hay imágenes de cómo están pronando, ¿sí? Acá está la relación BQ, ¿sí? Que yo les decía, ve, el paciente en supino, boca arriba, ¿sí? Hasta la masa cardíaca, fíjense la presión que genera sobre las bases pulmonares, y en cambio, cuando lo prono, el corazón no pesa sobre nadie más que su propio esternón, y se liberan
los pulmones de esa presión y mejoran la ventilación de ese paciente, ¿sí? Esto es lo que recién explicábamos en relación a la necesidad de pronar y de mejorar la relación entre ventilación y perfusión. Les dejo como tarea, yo después voy a charlar con las profesoras a ver si me regalan el jueves que viene para yo terminar el tema de insuficiencia respiratoria, siempre y cuando yo no tenga que estar en la escuela, ¿sí? Que ese es mi deseo, para que se me reciban los alumnos del año pasado. Si yo me tengo que ir a la escuela, dejaré videos explicando todo esto. Igual les pido que vayan ustedes leyéndolo para que tratemos de que cuando nos veamos el próximo jueves, si nos podemos ver, no haya mucho por explicar, sino que lo hagamos un poco más ameno, más rápido, porque quiero entrar a derrame pleural con neumonía previa y EPOC, ¿sí? Ahora entramos al salón, hay que buscar con quién vamos a bailar, con la neumonía, con el derrame pleural, con el EPOC. Entonces, igualmente lo que vimos hoy es muy importante, porque es la base de todo lo que vamos a ver, si Dios quiere, el jueves que viene. Y si yo no los puedo ver, después con las profesoras vamos a ver si dejo videos o lo siguen charlando con las profesoras, ¿sí? En este caso con la profesora Rosana, que es la que puede los días jueves. Bueno, colegas, ha sido un gusto. Hoy como era un día libre de ustedes, yo me los agarré un ratito, no quiero abusar más del tiempo, así que vamos a detener la grabación y yo ya, pum,